noches. Bienvenidos a todos y a todas al, al foro donde presentaremos eh, cómo vamos en la accesibilidad. Es un gusto compartir con ustedes. Tenemos una serie de panelistas que van a estar acompañándonos y poder presentarles a cada uno de ustedes eh, este, esta data que hemos recolectado en conjunto con Lima Cómo Vamos. Hay que, hay que dar la bienvenida al foro de ciudades Cómo Vamos y la presentación del panel. Voy a comenzar a presentar a los panelistas. Está con nosotros Juan Carlos Rivero Isla, director en discapacidad de CONADIS. Está Andrea Urga, periodista y miembro de la ONG Sociedad Discapacidad SODIS. Está Ángel Calero, coordinador del área de accesibilidad de Inclulab. Marielle Prentices, especialista en accesibilidad y gerente de 3Lab Arquitectos. La presentación, vamos con la presentación de la dinámica. Se dará pase a Elia de Lima Cómo Vamos, quien presentará los resultados del sondeo de la discapacidad y espacios públicos que hicimos. Luego se iniciará 3 rondas de preguntas con los panelistas que nos acompañan para recopilar comentarios, reflexiones de los panelistas, y en cada ronda el panelista tendrá como máximo 4 minutos para poder dar sus reflexiones y comentarios. Hay que tener presente que solo son 4 minutos para la intervención de cada uno. Entonces comenzamos con Elida, que nos presentará el informe. Elida, ¿está lista? Gracias, Fabián. Sí, tal como lo habías mencionado, nosotros con el apoyo de Inclulab hicimos la encuesta en discapacidad y espacios públicos, que a continuación voy a presentarles. Para eso voy a compartir pantalla rápidamente. Un ratito, por favor. A ver. Está aquí mi pantalla. Listo. Ahí va a ser el tema del tiempo también, ¿no? Ya, buenísimo. Entonces, como les comentaba, junto con Inclulab, un día estuvimos conversando con Fabián sobre el tema de las dificultades que experimentan las personas con discapacidad en el espacio público, y él me decía que muchas veces se invisibiliza a las personas con discapacidad en el espacio público, y a veces incluso se los ve como un costo adicional en el diseño de las ciudades, o un sobrecosto, cuando no debería ser ese el enfoque debería ser un enfoque de derechos humanos que claramente vele por la igualdad y el disfrute de todas las personas. Entonces, en ese marco, nosotros decidimos hacer este sondeo con el objetivo de conocer con mejor detalle cada una de las necesidades que experimentan las personas con discapacidad. Es así que nosotros hicimos este sondeo. Les comento que este es un sondeo no probabilístico, lo que significa que las siguientes cifras que les vaya a compartir no necesariamente reflejan datos precisos, ¿no? Sino que reflejan datos panorámicos. Es una encuesta no probabilística, no representativa, pero que de alguna forma muestra un panorama de aquellas necesidades y demandas que experimentan las personas con discapacidad. En ese sentido, hemos hecho también este sondeo de forma online, y le hemos puesto en acceso a todas las personas que están viviendo en cualquier parte del país. Y esta encuesta ha sido respondida por personas que tengan discapacidad visual, física, intelectual o sensorial, ¿no? Entonces, empezamos la recopilación del 13 de agosto al 26 de septiembre. Y durante ese lapso hemos recopilado 235 encuestas.
Como ya les comentaba, gran parte de estas encuestas han sido como fundamentalmente recopiladas en Lima, Ayacucho, Lambayeque, Cajamarca, y hay una proporcionalidad también en términos de género, sea masculino o femenino, ¿no? Entonces, por ese lado hemos quedado satisfechos porque hemos conseguido un número importante de respuestas. En cuanto a las características de la muestra, les comento que gran parte de nuestra muestra, el 38%, está conformada por personas mayores de 45 años. Y respecto a los tipos de discapacidad de las personas que han participado en la muestra, fundamentalmente ha sido compuesta por personas que tienen dificultades para moverse o caminar, ¿no? Usando brazos o piernas, ¿no? Entonces, un 38% de personas de esta muestra manifestó tener esa discapacidad. Un 15% personas que tienen discapacidad visual. Este tipo de discapacidades que hemos encontrado en nuestra muestra ha sido proporcional a aquellas cifras que hemos identificado en el censo del INEI, donde la pregunta que se le hace a las personas es si tienes alguna discapacidad, y muchas veces se autoidentifican como personas con discapacidad, a pesar de que en su DNI no figura esta característica de que son personas con discapacidad. Entonces, quería comentarles eso. Y luego empezamos con las preguntas ya vinculadas al espacio público y les preguntamos qué barreras experimentan en el espacio público. Y el 36% de las personas que participaron en nuestra encuesta nos indicaron que experimentan barreras en el entorno físico, sea por la mala calidad o ausencia de escalones, ¿no? La presencia de baches en el suelo, la ausencia de rampas, ¿no? Y esos temas. La segunda barrera en el espacio público que identifican las personas con discapacidad son las barreras de transporte. Y en este caso, las personas nos indicaron que tienen dificultades o que el transporte no es accesible a sus necesidades o que el transporte les resulta bastante costoso. Y analizando esta identificación de barreras en el espacio público según grupos de edad, hemos encontrado un tema bastante interesante, que las personas con discapacidad menores de 18 años indicaron experimentar barreras actitudinales. ¿Qué significa? Que las personas menores de 18 años están, tal vez son víctimas de estereotipos, estigmas, prejuicios, discriminación, ¿no? Mientras que las personas mayores de 45 años experimentan barreras en términos físicos, ¿no? Sea por lo que les comentaba, la ausencia de rampas, la presencia de baches en los suelos, ¿no? La estrechez de las veredas también es un tema de barreras en el entorno físico. Y aquí les empezamos a preguntar también sobre la frecuencia con la que visitan los parques, porque usualmente los parques se asocian como el principal referente de espacio público, aunque claramente no es el único. Ahí tenemos las calles, ¿no? Las plazas, las losas y demás. Y les preguntamos con qué frecuencia visitan los parques, y nos indicaron que lo hacen ocasionalmente, y cuando visitan de forma ocasional estos lugares, lo hacen fundamentalmente para cubrir necesidades recreativas, sea de paseo, descanso, meditación, ¿no? Entonces, eso. Pero también les preguntamos, y si no visitan los parques, ¿por qué no lo hacen? Y aquí hemos encontrado dos patrones interesantes, ¿no? Un 26% de personas con discapacidad nos indicó que no visitan los parques porque los parques no tienen infraestructura adaptada a sus necesidades. Y esto claramente es un reto para nuestros urbanistas, diseñadores y planificadores de la ciudad. Pero también existen estos temas culturales, ¿no? Un 9% de los encuestados nos indicó que se sienten discriminados en el espacio público. Y ahí tenemos bastantes retos todavía por resolver. Y ahora, aquí sí fue un tema bastante interesante preguntarles también sobre la satisfacción con los espacios públicos, sea con los parques, las calles, las veredas, las losas deportivas, las plazas, los mercados, y donde encontramos que alrededor del 60% en cada una de estas categorías indicaron sentirse insatisfechas, ¿no? Situación contraria que ocurre cuando ya les pusimos este comparativo, ¿no? Con el tema de servicios en educación y salud, ¿no?
Ahí en la satisfacción con hospitales, escuelas y universidades, las personas indicaron estar satisfechas, ¿no? Y donde ustedes pueden ver aquí en la pantalla, que más del 50% para arriba se sienten satisfechos con esos hospitales, escuelas, universidades, pero en comparación con lo que sucede con los espacios públicos, ¿no? Entonces ahí podemos ver esta comparación de que a veces no se está pensando en los espacios públicos como un espacio que se visita de forma cotidiana y que también debería tener esta perspectiva de pensar en un diseño inclusivo, ¿no? Adaptado a las necesidades de las personas que utilizan de forma diferente el espacio público. Luego les hemos preguntado a las personas con discapacidad cuál es su percepción, ¿no? Sobre las calles colindantes a su vivienda, ¿no? Porque claramente son los espacios que conocen de forma más cotidiana y cercana y tienen mejor referencia. Y nos comentaron de que en general un 39% considera que las calles cercanas a su vivienda son accesibles en ciertos sectores, lo cual estaría evidenciando la falta de visión integral en la planificación de nuestras ciudades o la falta de integralidad en los proyectos que tenemos, ¿no? Entonces, y aquí en temas de género, cuando hicimos un análisis de distribución de género por esta percepción de accesibilidad en lugares colindantes a las viviendas, hemos notado que las mujeres, ¿no? En un 19% de mujeres manifestó que estas zonas son accesibles con mucha dificultad, en comparación a un 12% de hombres que manifestó tener esa percepción. Y aquí estamos viendo claramente de que las mujeres con discapacidad tienen una mayor vulnerabilidad en el espacio público. Más o menos un rango de 7 puntos porcentuales de diferencia nos están manifestando ese panorama. Y este otro tema, cuando les preguntamos sobre los modos de transporte utilizados para dirigirse a los espacios públicos, un 25% nos manifestó que que acostumbran caminar o ir a pie, ¿no? Para desplazarse a estos lugares, pero observamos que un 15% utiliza el taxi como principal medio de transporte para visitar un espacio público, ¿no? Cuando tranquilamente podría utilizar un transporte público, pero como ya habíamos visto, hay barreras que no estarían mostrando un término de accesibilidad en el transporte. Y ahí también hay otros retos que resolver. Y aquí ya les preguntamos sobre los temas de participación en la creación y en el diseño de espacios públicos, ¿no? Un 28% de personas nos manifestó que consideran que un modo de participación adecuado es aquel donde ellos participan e identifican de manera directa sus necesidades, ¿no? Y un 25% nos indicó de que pueden participar o consideran que esos espacios de participación serían espacios adecuados siempre y cuando estén adaptados a sus necesidades. Los mecanismos de participación están adaptados a sus necesidades. Entonces, ese es otro tema que nos llamó la atención también. Y les preguntamos, ¿qué medidas podrían mejorar la experiencia en el espacio público? Un 18% de los encuestados nos indicó que podría mejorar su experiencia siempre que exista una mayor sensibilización a la población en temas de inclusión y discapacidad. Y nos llamó también el porcentaje, aquí un 15% de personas cuando nos dijeron que la construcción de calles seguras con aceras anchas, rampas y sin baches, ¿no? en los suelos, podría mejorar su experiencia en el espacio público. Entonces, son algunas cifras que de forma panorámica estarían evidenciando los temas que tenemos que abordar en la planificación y en el diseño de nuestras ciudades. Entonces, yo quería compartirles estas cifras únicamente para que nuestros tomadores de decisión, aquellos activistas, aquellos espectadores que el día de hoy nos están acompañando, puedan tener otras líneas de investigación. En función de eso, puedan plantear también intervenciones más focalizadas y orientadas a la mejora de los espacios públicos, pensadas desde una visión de accesibilidad e inclusión. Entonces, estas cifras que les he compartido ya están disponibles en este enlace que ustedes están viendo aquí. Pueden visitar ese enlace y acceder directamente al informe. Entonces, es esa mi presentación
Muchas gracias, Fabián. Y ahora sí te doy el pase para que empieces con toda la moderación y las rondas de preguntas que tenemos. Gracias, Elia. De verdad que se ha hecho un gran trabajo. Hay información súper importante para poder a partir de ello trabajar y tener en cuenta a todos y todas las personas con discapacidad, ¿no? Eh, Vamos a invitar a los panelistas que prendan sus cámaras para esta ronda de preguntas y voy a comenzar a presentarlos. Está con nosotros Juan Carlos Rivera Isla, director de políticas en discapacidad en CONADIS. Juan Rivero es director bueno, es el director de discapacidad, o sea, de políticas de discapacidad. Él es licenciado en gestión y alta dirección por la Universidad Católica del Perú, con maestría en administración pública y desarrollo y población. Como parte de su gestión en CONADIS, se aprobó la política nacional multisectorial en discapacidad y así como diversos proyectos normativos que fortalecen el rol de CONADIS como de rector del SINAPEDIS. También tenemos con nosotros a, a una persona muy representativa en la comunidad de personas con discapacidad, una gran amiga también, Andrea Burga. Es periodista, artista y activista con discapacidad visual. Actualmente trabaja en el área de comunicaciones de la ONG Sociedad y Discapacidad SODIS. Es creadora de contenidos que promueven la visibilidad de las personas con discapacidad. Es feminista y es vegana. Ángel Calero es coordinador del área de accesibilidad de Inclulab. Es también estudiante de arquitectura y urbanismo de la Universidad Católica del Perú y paradeportista. Él practica tiro con arco en la Asociación Para Más. También tenemos a Mariel Prentice, o Prentice, discúlpame si lo pronuncié mal. Es especialista en accesibilidad y gerente de 3Labs Arquitecto. Ella es arquitecta y cuenta con una especialización en accesibilidad universal y diseño. Cuenta con un diplomado en gestión de discapacidad y gestión de proyectos y más de 5 años de experiencia en el sector público y privado. Entre sus últimos proyectos como consultora de diseño fue el transporte adaptado para los Juegos Panamericanos Lima 2019, un gran evento que marcó un antes y un después de las personas con discapacidad en el Perú también. Y tenemos la primera pregunta. A ver, atentos. Y recuerden que solo tienen como máximo 4 minutos para poder responder. ¿Cuáles han sido sus primeras impresiones sobre los resultados de la encuesta y qué opinan sobre las barreras físicas que experimentan las personas con discapacidad en espacios públicos? La vuelvo a repetir. ¿Cuáles han sido sus primeras impresiones sobre los resultados de la encuesta y qué opinan sobre las barreras físicas que experimentan las personas con discapacidad en el espacio público? Entonces, vamos a comenzar en el orden que los presenté. Comenzamos con Juan Carlos Rivero. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Elida, también por la invitación. Realmente, para nosotros desde el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, estos espacios, pues, son muy enriquecedores para acercar el Estado y la sociedad civil y sobre todo a la ciudadanía en relación a cómo construir un país más justo y con mayor igualdad de oportunidades. Bien, dicho esto, quisiera resaltar algunos datos que me parecen sumamente importantes, también saludando y felicitando el trabajo de Lima Como Vamos.
En principio, bueno, ya se relató que esta pues es una muestra no probabilística y que se han intentado recoger en distintas regiones. Sin embargo, también deberíamos entonces ahí reconocer que no vamos a poder hacer un análisis a nivel regional, ¿no? Y eso finalmente no nos permitiría tampoco tener o adoptar un enfoque territorial o una perspectiva territorial que es necesaria o es muy importante para la adopción de políticas públicas, ¿no? Sabemos que las realidades en las regiones son diversas y también tener data desagregada por regiones nos permitiría construir de manera más focalizada políticas públicas a favor de las personas con discapacidad. Brevemente, algunas de las apreciaciones que nosotros tenemos en relación primero a las barreras. Ya nosotros desde la Política Nacional en Discapacidad tenemos detectado, o bueno, utilizamos el modelo adoptado por Villaseca, Saravia, Stockton, Reinel y Prado, que nos establecen que en general podemos categorizar 4 tipos de barreras, ¿no? Las barreras físicas, las barreras actitudinales, las barreras institucionales y las barreras comunicacionales. Y en relación a ello, este marco nos permitiría entonces salir un poco más o ir más allá de las barreras físicas que tienen que ver precisamente con aspectos urbanísticos, arquitectónicos, diseño de ciudad, diseño de edificaciones, etcétera, y también mirar otras barreras que de pronto también forman parte del espacio público, ¿no? Pero que están en la dimensión, por ejemplo, de las comunicaciones, ¿no? ¿Cuánto la ciudad nos puede generar barreras en su comunicación y no solamente en la existencia de rampas, por ejemplo? Entonces ahí también hay como una gran lección aprendida en términos de cómo continuamos avanzando para capturar estas otras barreras que ya están de alguna manera identificadas desde la Política Nacional de Discapacidad y que también a nivel académico se apuesta, ¿no? Para tener una mirada más integral en relación al tránsito, la ruta de experiencia de vida que tienen las personas con discapacidad. Entonces, ese sería mi segundo elemento de reflexión. Y ahí, Fabián, me vas indicando cómo voy de tiempo, porque tampoco me quiero exceder tanto. Me indicas cuando ya es tiempo y yo ya paro de hablar. Bien, otro aspecto que quería yo señalar era también en relación a algunos datos que nos permiten complementar la encuesta, ¿no? La encuesta, pues finalmente nos da cuenta de cómo está la ciudad, cuán receptible es la ciudad, pero también recordemos que la ciudad también se compone no solamente de espacios públicos, ¿no? Sino también de un conjunto de bienes y servicios que desde el Estado se ofrece a la ciudadanía. Y ahí estoy hablando, por ejemplo, de los establecimientos de salud, estoy hablando también de los establecimientos o centros educativos. Entonces, también es sumamente importante que cuando hablamos del diseño de las ciudades y de lo abierto que pueden estar las ciudades, también tendríamos que tener una mirada de cuán abierto estamos en al menos los servicios públicos más importantes. Hoy día, por ejemplo, hemos hablado bastante del transporte público y me parece eso esencial, pero también hay otros servicios que cualquier ciudadano de a pie goza y también pues se generan estas barreras que enfrenta una ciudad que no es tan empática o que no puede ser o que no necesariamente es tan abierta a la diversidad o que no acoge necesariamente la diversidad, ¿no? Esos serían en principio mis comentarios brevemente, Fabián, Elida, y también ahora doy el pase a los siguientes comentaristas. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy, muy valioso tu aporte. Para seguir con las respuestas, con las intervenciones de cada uno de ustedes, vamos a darle el pase a Andrea Burga. Andrea, bienvenida y créeme que es un gusto tenerte aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Fabián, y muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Lima Cómo Vamos. En realidad es genial que desde sociedad civil se realicen iniciativas como esta encuesta, que si bien pues es una encuesta que quizá no es representativa, pues sí es importante como un acercamiento a la realidad que tenemos las personas con discapacidad.
Y pues en ese sentido creo que confirma de cierta manera las barreras que pues los activistas y las activistas venimos comentando, ¿no? Que Lima lamentablemente sigue siendo una ciudad muy inaccesible para las personas con discapacidad, o sea, desde el espacio físico y también desde el transporte. Y me ha llamado mucho la atención que también se hable de barreras actitudinales y sobre todo que se hable también de que, o sea, digamos que los jóvenes son... Me llama también mucho la atención el tema del género, porque sí, o sea, evidentemente considero que cuando hablamos de accesibilidad y de barreras para las personas con discapacidad, también tenemos que considerar evidentemente que las mujeres lamentablemente siguen teniendo mayores restricciones al momento de apropiarse del espacio público. Y en ese sentido, pues me parece súper valioso. Considero que va a ser una aproximación muy interesante para los tomadores de decisiones y pues que también se realicen ya, o sea, que sea un marco de referencia para que pues las autoridades realicen una encuesta de discapacidad. Tenemos una encuesta desde el 2012, que es la encuesta nacional en discapacidad, pero ya es momento de que se actualice y que también se aborden estos temas, ¿no? Porque evidentemente hemos pasado una pandemia y pues supuestamente deberíamos regresar como una ciudadanía más empática, pero en realidad muchas cosas siguen igual, ¿no? Y hasta peor porque pues muchas personas, por ejemplo, con discapacidad hemos tenido por la pandemia muchas más dificultades para apropiarnos del espacio público, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo pues se me ha dificultado muchísimo poder movilizarme en el transporte público en plena pandemia. Entonces, digamos que mis gastos, es importante también evaluar estos temas en términos de la crisis sanitaria. Gracias. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias por tu intervención. Y sí, es verdad que tenemos que volver a retomar la participación ciudadana con una sociedad algo más empática, ¿no? Enseguida le vamos a dar pase a Ángel Calero para que dentro de su espacio de los 4 minutos pueda intervenir y comentarnos sobre la pregunta ya realizada. Buenas noches con todos, primero. Buenas noches, Fabián. Buenas noches a todos los panelistas que me acompañan también y a tema cómo vamos a incluir. Yo quería comenzar resaltando algo que llamó mucho mi atención del sondeo, y es que si bien se manifiesta que la barrera física es la más notoria y la que más resalta en el sondeo, también se manifiesta que hay una preferencia por la población con discapacidad en ir a pie, y yo me pregunto a partir de ahí, el de por qué, ¿no? El de por qué sucede eso. Yo también me respondo, porque también soy parte de esa población, soy de Sierras, que tal vez es porque lo que te da el caminar, el remar, el ir a pie, es mucho más rico que lo que te puede dar un auto o algo, porque estás expuesto a más estimulaciones, a más conexiones visuales, conexiones sensoriales, emocionales, que te dan justamente contacto directo con el espacio público, con el parque, con el árbol, con el viento que sientes, con todo eso que es rico y propio del medio físico del territorio en el que estamos, ¿no? Creo que esa es la respuesta que yo encuentro más positiva, y justamente relevante, porque hay la necesidad de justamente eliminar esas barreras físicas que tal vez te impiden el disfrute pleno de todas esas barreras, de todos esos estímulos que recibes, y más bien lo que se debe hacer es tratar de eliminar todo eso, eliminar todas las barreras, para que el disfrute no solamente sea a través de un auto, no sea divisorio o no sea solamente para algunos, sino que todos podamos alcanzar el disfrute pleno del espacio público y, como bien dicen, no solamente considerar
las barreras físicas, sino también erradicar por allí y con todo eso y con tu intervención las barreras actitudinales, las barreras de transporte, que también son fundamentales para justamente poder acceder plenamente al espacio público. Otra cosa que quería resaltar, por ejemplo, es que el espacio público y las barreras también impiden, en mi caso, por ejemplo, que soy deportista, justamente muchas veces las prácticas del deporte para una persona con discapacidad, ¿no? Ya que justamente, aunque quieras, digamos, hacer deporte, no tienes espacios públicos cercanos que te permitan, o que estén adaptados o adecuados, o pensados desde la diversidad, y permitan justamente el objetivo que tiene el espacio público, que es la diversidad de actividades que se pueden hacer en el mismo espacio. Y creo que eso es lo más rico que me llevo de la primera impresión del sondeo. Y bueno, invito también a los que me escuchan y a los panelistas a preguntarnos por qué estamos así y sumarnos para resolver todas esas cuestiones que salen de pronto, ¿no? Muchas gracias, Fabián, y bueno, muy contento de estar aquí nuevamente y espero que sigamos compartiendo visiones. Gracias, Ángel. Muy importante todo lo que nos mencionas. Para terminar esta pregunta, le vamos a dar el pase a Mariale. Bienvenida. Y si mencioné mal el nombre o el apellido, te pido disculpas. No te preocupes, gracias Fabián, gracias a Elida y a todo el comité organizador de este gran foro. Realmente un gusto poder participar y acompañarlos a todos ustedes. Bueno, dentro de mi impresión de este sondeo que ustedes han realizado, realmente los felicito porque si bien es cierto, no es como mencionaron, ¿no? No son un sondeo, bueno, no probabilístico, es una mirada para varios profesionales de distintas instituciones para poder realizar distintos acciones, actividades, proyectos que puedan enfocarse en las necesidades de los mismos usuarios de los espacios públicos, ¿no? Realmente para mí me parece una línea base mejorando y va a ayudar de repente al futuro ENEDIS, que CONADE está planificándose para de repente para el próximo año, pero sí va a ayudar a poder complementarlo, ¿no? Lo mismo que hizo el Ministerio de Vivienda, ¿no? Respecto al sondeo profesional respecto a vivienda en materia de discapacidad, ¿no? Bueno, por esa parte sí los felicito por esa iniciativa. Y bueno, dentro de, he tratado de recoger algunas preguntas y algunas perspectivas que dan las percepciones de los mismos usuarios, sobre todo de que es interesante de que muchos consideran la accesibilidad como satisfecho, sobre todo en hospitales, en educación, en infraestructura, que realmente hace unos años, si ustedes pueden evaluar el ENEDI, realmente era uno de los hospitales, era prácticamente el establecimiento de salud, eran uno que eran las edificaciones donde más asistían, por el tema de entre otros aspectos, y ¿no? Y que ahora ha mejorado después de tantos años. Si bien es cierto, el sondeo ha sido de 235 personas, ¿no? Y de repente solamente la mayoría en Lima, no sabemos cómo están las condiciones en otras regiones, como lo comentó Juan Carlos, ¿no? Por ejemplo, los espacios públicos con una topografía bastante accidentada en la sierra, es un poco complicado poder tener una accesibilidad completa, ¿no? Entonces, a pesar de estos últimos años y que esta pequeña muestra refleja de que hay una mayor satisfacción de accesibilidad en infraestructura, tanto en hospitales y en educación, realmente se ve que se ha habido algunos avances, de repente no es la accesibilidad integral esperada que uno desea, porque recordemos de que la accesibilidad es una cadena donde todos los eslabones es importante para lograr el desenvolvimiento y el ejercicio pleno de los derechos de las personas, ¿no? He visto que también, no solo en infraestructura, sino también en el transporte, ¿no? Todos los servicios que brinda el Estado a la ciudadanía, tanto
educación, salud, para ir a trabajar o para recibir otro tipo de servicios, necesitan salir de su casa, el transporte, llegar, tenemos barreras, prácticamente es donde se rompe el desenvolvimiento de las mismas personas, ¿no? Después, otro importante que he visto es respecto a los espacios públicos, donde varios, sobre todo los niños, que veo que es un alto índice que tienen barreras actitudinales. Si bien es cierto, las barreras actitudinales es bastante complicado poder suprimirlas, porque si bien es cierto, las barreras arquitectónicas, urbanísticas, puedes realizar cualquier tipo de intervención, solicitas presupuestos, por más mínimas que sean, lo puedes intervenir. En cambio, las actitudinales va a ser un poco complicado suprimirlas, y sobre todo los niños que he visto en la encuesta, menores de 18 años, están en una etapa compleja donde realmente sienten que tienen mayor barreras actitudinales, ¿no? Por eso es importante que los espacios públicos, donde son los espacios de integración, donde puedan realizarse juegos accesibles o adaptaciones, es el espacio donde se va a concentrar los niños para que mañana más tarde, en un futuro, ya no sea el niño o la persona con discapacidad, sino sea mi amigo Juancito, Pepito, Pedrito, ¿no? Entonces es esa integración en la que nosotros debemos buscar. Por eso siempre se inicia, y por eso felicito la iniciativa que ustedes han realizado, justo este sondeo en espacios públicos y no en ciertas infraestructuras que de por sí ya existen ya normas técnicas, y el CONADIS está haciendo una labor importante en la fiscalización, que creo que poco a poco se ha ido haciendo ciertas intervenciones que han sumado y sobre todo que se ha visibilizado la accesibilidad, ¿no? Sobre todo, como dijo Fabián, ¿no? A raíz de los juegos, creo que se visibilizó más todavía otros proyectos, tanto que la empresa privada, la misma, diversas instituciones públicas están apostando por la accesibilidad. Y bueno, pues esos es prácticamente mis comentarios y un pequeño aporte. Gracias. Muchas gracias, Mariale. Para seguir con el tiempo, porque los minutos cuentan y pasan también, vamos con la segunda ronda de preguntas. Esta pregunta es, ¿qué opinan sobre la vulnerabilidad y violencia que sufren las mujeres con discapacidad en el espacio público? Comenzamos con Ángel Calero en esta oportunidad. Ángel. Sí, bien, listo. Bueno, yo creo que lo primero para hablar de vulnerabilidad hay que hablar de seguridad, ¿no? Creo que es justamente por eso que son vulnerables, porque no hay calles seguras, no hay espacios públicos seguros o suficientemente seguros que le den justamente esa facilidad de decir, bueno, sí puedo ir a este parque, sí puedo salir de mi casa, porque tal vez tengo, no sé, si fuera una mujer y, no sé, tengo zonas oscuras o zonas de poca iluminación cerca, es un riesgo para mí estar saliendo, ¿no? Porque puedo ser víctima con mayor vulnerabilidad de acoso, de robo, y creo que también me pongo en la situación pensando, si fuera una persona sorda y estoy en un espacio público y me sucede una situación de estas que señalo como acoso, ¿cómo aviso a la población, a las autoridades que están ahí, al entorno que tenga cercano, de que estoy siendo víctima de acoso, si tal vez no tengo las herramientas suficientes que me puedan ayudar a comunicarme con las personas que no son personas sordas y que tal vez no conocen el lengua de señas peruana, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cómo haría esa persona? Y qué tan incómodo puede sentirse, ¿no? Qué tan vulnerable se siente justamente, de hecho, de condición de ser mujer y de tener que afrontar este tipo de situaciones. Creo que a partir de allí es muy evidente que, sí, si bien es cierto, también hay hombres que son vulnerables, pero creo que la mujer es como se ha evidenciado también en el sondeo, la que está más expuesta a este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Creo que hay que, justamente en labor del Estado y sociedad,
tal vez incentivar a que si ves a una persona que está en riesgo o que parece que está en riesgo y no está seguro, igual te acercas y te sacas de duda, ¿no? Porque quizás esa pequeña acción que tengas pueda salvar una vida, puede hacer que un momento incómodo se vaya y tal vez puedas ayudar mucho justamente solamente teniendo la intención. Y bueno, también es un poco complicado hablar de espacio público y de vulnerabilidad si tampoco tal vez tengo dentro de las instituciones que me ayudan, quizás eh, justamente esta ayuda que planteo, como puede ser un intérprete de lengua de señas, dentro de, no sé, comisarías u hospitales, estas entidades que me pueden ayudar, pero tal vez no están mapeando las herramientas necesarias como para sentirme yo segura y como para justamente, como señalo, permitir que la mujer se desplace con total libertad y seguridad dentro del espacio público, dentro de sus calles, dentro del territorio al que pertenecen. Con eso, este sería mi comentario, Fabián, y bueno, es una preocupación, ¿no? Porque si bien es cierto, como digo, también hay hombres que es una minoría, creo que este es el mayor porcentaje, más visibilizado en las mujeres, ¿no? Y es un problema que ya se debe resolver, y bien, sí hay esta iniciativa, pero creo que se debe profundizar quizás más en situaciones más particulares de la población con discapacidad, quizás. Muchas gracias, Ángel. De verdad, todos estamos vulnerables dentro de la falta de seguridad en espacios públicos también, ¿no? Ahora vamos a darle el pase a Andrea Burga para que pueda responder esta pregunta también. Sí, yo estoy de acuerdo con Ángel. O sea, evidentemente, pues las mujeres tenemos una experiencia con el espacio público más desde el temor, ¿no? O sea, el temor a no solamente salir a la calle y que te encuentres con un transporte público deficiente. Y yo siempre pongo este ejemplo de los buses que me dejan no en el paradero, sino a mitad de la pista, ¿no? Entonces, o sea, tienes esta preocupación de que el bus no te va a dejar en el paradero, porque es un transporte público informal, y encima tienes la preocupación de que justamente porque el espacio público no ha sido pensado para la diversidad, pues por ejemplo en mi caso yo soy una persona con discapacidad visual y tengo que pedir ayuda para cruzar. Y entonces yo siempre digo que yo casi no, prefiero no pedir ayuda a hombres, por ejemplo, porque, o sea, siento que de cierta manera es una forma para mí de protegerme del acoso. Entonces, creo que estas cosas son importantes que se hablen, ¿no? O sea, tener un enfoque interseccional también al momento de abordar ese tipo de, digamos, de temas cuando se habla de espacio público, porque evidentemente las mujeres ahí tenemos una experiencia distinta, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez conversaba con una mujer física y ella me comentaba que pues para ella era complicado a veces pedir ayuda a los taxistas para que le ayuden a subir con la silla porque muchos la acosaban. Y claro, eso se invisibiliza por una serie de mitos y estereotipos. Bueno, dentro de las barreras se piensa que a las mujeres con discapacidad no se les acosa cuando en la práctica sí. Entonces, pues por eso en realidad me ha gustado mucho que tengan este enfoque en este proyecto, en esta encuesta que han realizado. Creo que es algo que hay que poner sobre la mesa y lo que decía también Ángel de las personas sordas es algo preciso, ¿no? Porque, o sea, son personas que tienen barreras comunicacionales y que no tienen manera de denunciar, ni siquiera de pedir ayuda. Entonces, pues son cosas de las que se tienen que seguir hablando y pues es importante que lo dialoguemos también con las autoridades. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Ahora sí llegó el turno de Juan Carlos. Invitamos a Juan Carlos para que pueda intervenir en esta segunda pregunta. ¿Pablo? Sí.
Acá estoy. Listo. Entonces, a ver, en relación a la pregunta número 2, que tiene que ver con la vulnerabilidad y la violencia, bueno, aquí también comentarles que esto es algo que se evidencia de forma sistemática en distintos problemas públicos cuando hacemos una entrada bajo un enfoque de género, ¿no? En principio, nosotros, por ejemplo, visibilizamos distintas barreras que enfrentan las mujeres con mayor fuerza en comparación con los hombres en el acceso a distintos servicios como los servicios de educación, de salud, etcétera. Y en realidad tenemos nosotros enfocado a ello un objetivo prioritario dentro de la política nacional, que es el objetivo prioritario número 7, que lo que busca es fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad, y desde ahí tenemos un lineamiento que es garantizar la producción de información, estudios, investigaciones, estadísticas demográficas y socioeconómicas oficiales en discapacidad, pero pedimos que la información sea desagregada por sexo, por edad y por autoidentificación étnica. Desde aquí entonces nosotros estamos relevando pues un problema que es común en nuestro país y que también es compartido con distintos países de la región, que tiene que ver con las limitaciones respecto a la información disponible que tenemos para hacer políticas públicas focalizadas, ¿no? En específico, me gustaría también compartir 2 estudios con ustedes que hemos venido trabajando desde el CONADIS. El primero de ellos está denominado Violencia en el ámbito familiar y violencia sexual de las personas con discapacidad, que fue trabajado desde el MIM a través del programa Aurora, que como sabemos es el programa que se enfoca en los temas de violencia. Y ahí, en efecto, se ha corroborado que las personas con discapacidad, independientemente del sexo, aquí es como un hallazgo un poco más fuerte, ¿no? El hecho de tener discapacidad te genera una mayor vulnerabilidad independientemente de que seas hombre o mujer, para temas de discriminación, pero también para temas de violencia, ¿no? Y violencia física y sexual dentro del entorno familiar. Otro tema interesante también es estudio ya rápidamente, porque sé que los segundos vuelan, tiene que ver con la violencia también de tipo patrimonial y económica, o la modalidad, que es la modalidad de violencia más sufrida, ¿no? La que termina generando un círculo vicioso en la medida que las personas con discapacidad tienen en su mayoría algún trabajo independiente y deben asistir económicamente al menos a un dependiente, ¿no? Ya yendo rápidamente al otro estudio que también quería compartir con ustedes, este estudio fue desarrollado en CONADIS y se denomina Análisis Estadístico de la situación de las mujeres y niñas con discapacidad desde un enfoque interseccional. Este estudio lo publicamos el año pasado, está en nuestra página web de libre acceso para cualquier persona que quiere consultar. Aquí solamente me voy a mover en 2 ideas fuerzas importantes. La primera es que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan significativas desventajas en todos los indicadores asociados a las dimensiones de educación, empleo, pensiones, salud y conectividad social. Esto respecto a sus contrapartes hombres con discapacidad. Y el segundo aspecto que también me gustaría relevar aquí es que en el estudio encontramos que las estimaciones muestran que las mujeres y niñas con discapacidad que pertenecen a poblaciones rurales, indígenas o que viven en la sierra o selva muestran incidencias de privación significativamente más altas con respecto a las mujeres urbanas, no indígenas y o que viven en la costa. Y esto también sistemáticamente en indicadores de las dimensiones de educación, vivienda, servicios básicos, empleo, medios de comunicación, etc. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí importante con el cual cierro esta segunda parte? Primero, el hecho de ser mujer impacta en una mayor fuerza versus los hombres a los temas de violencia. Pero segundo, que necesitamos continuar construyendo información interseccional que no solamente discrimine hombres y mujeres, sino que también discrimine identidad étnica y también ubicación geográfica. Con esto cerraría la presentación. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué importante todo lo que has mencionado en tu intervención. Ahora sí toca el turno de Mariale para que pueda responder esta pregunta. Bueno, hay una parte que ha dicho bien importante, lo que ha dicho Andrea, ¿no? Hay algunos comentarios de diversas población
personas que han vivido prácticamente este tipo de acosos, violencia, que realmente no todos han visibilizado o lo han vivido, ¿no? Si bien es cierto, la mujer es una población de por sí vulnerable en acosos, gestos o otro tipo de comentarios vulgares, tanto en espacio público, sobre todo en espacio público, que se presta más que en alguna infraestructura, ¿no? Porque en una infraestructura hay un mayor control, hay mayor capacitación, sensibilización también al personal que trabaja en alguna edificación. Sin embargo, en el espacio público es un poco difícil controlar algún mecanismo de fiscalización, algún mecanismo de ayuda, ¿no? Otro punto importante es también de que se puedan generar algunas herramientas importantes dentro de las comisarías, o otras estrategias en que la misma población, sobre todo las personas con discapacidad, puedan acceder y realizar este tipo de denuncias. Sobre todo que de por sí ya existen leyes de prevención de violencia o de acoso sexual también. Estos mecanismos deberían tener formatos accesibles o formatos alternativos para que las personas con discapacidad puedan acercarse, realizar la denuncia, ¿no? A veces de repente carecemos un poco de la información de cuánta población con discapacidad pueden realizar o aceptar ese tipo de denuncias, porque de repente muchas de ellas deciden no acercarse de repente a una comisaría o no acercarse a una institución de ayuda, justamente porque saben que no les van a entender, o simplemente este tipo de barreras actitudinales, ¿no? Por el tema de discriminación, el tema de formatos alternativos. Entonces es un desgaste tanto a la población como también de transportarse para poder llegar a hacer todo ese trámite. Si una persona sin discapacidad a veces le es complicado realizar alguna denuncia por un robo o etcétera, imagínense a las personas con discapacidad que tienen mayor aún estas barreras tanto actitudinales como físicas, ¿no? Entonces, sí me da gusto de que hayan incorporado este tipo de preguntas en este sondeo, pero sí sería genial de que este tipo de eventos se siga realizando para que todas las personas puedan alcanzar esta información y conocer, ¿no? Porque muchas veces no conocemos o no realizamos algunas actividades o acciones desde el ámbito de cada uno de nuestros trabajos, porque desconocemos de repente este tipo de problemáticas, ¿no? De repente, antes, como lo decía, creo que Fabián comentó un poco, de que siempre las barreras que siempre han sido conocidas es solo rampas, ¿no? Hoy en día ya no es solamente las rampas, las barreras. Hoy en día, en el marco de la pandemia, las barreras principalmente han sido las tecnologías de la información, los idiomas, los formatos alternativos, y no solo ha afectado a las personas con discapacidad, sino a toda la población, a la persona adulta mayor que tenía una brecha digital que no han podido, algunos han podido resolverla, como otros no. En el caso de zonas rurales, por ejemplo, ¿no? El tema de la conectividad, no han podido acceder a diferentes servicios, sobre todo servicios básicos como la educación, salud, ¿no? Entonces, este tipo de eventos realiza o promueve a que todas las personas puedan acceder a este tipo de necesidades de diferentes aspectos de la población, que va a permitir aterrizarlo después en algunas actividades o acciones políticas que podrían transmitirse o implementarlas o aterrizarlas en diversos proyectos, ¿no? Y como para cerrar, así como se tiene un observatorio de discapacidad, sería importante que de repente a través del Ministerio de Vivienda puedan tener un observatorio de accesibilidad que pueda permitir registrar todo este tipo de información, tanto como el sondeo que ustedes han participado, realizando un diagnóstico de diversos espacios públicos, de infraestructura, que va a permitir recoger y conocer un poco la necesidad y la brecha de accesibilidad que tenemos en el Perú y poder ir cerrando poco a poco esta brecha de accesibilidad. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Vamos con una tercera pregunta. ¿Cuáles son los retos para promover
la participación de las personas con discapacidad en la construcción y diseño de las ciudades. ¿Cómo mejorar la situación de las personas con discapacidad en el espacio público? En esta ronda queremos empezar con la intervención de Andrea Burga. Sí, yo creo que los principales retos para lograr ciudades más accesibles es justamente eso, ¿no? O sea, promover la participación de las personas con discapacidad, consultarles directamente qué medidas les afectan, ¿no? O sea, de hecho ya hay normas que hablan de términos de accesibilidad y pues tratar de hacer incidencia, digamos, para que, por ejemplo, las municipalidades ejecuten el presupuesto que tiene que ver con discapacidad, porque tengo entendido que pues ahí hay un serio problema con gobiernos regionales y con municipios. O sea, el presupuesto no siempre se usa para la comunidad de personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido es importante que desde sociedad civil hagamos incidencia para que finalmente el presupuesto se ejecute, porque ya hay normas, digamos, que nos respaldan. Y además promover nuestra participación, ¿no? Que finalmente, qué medidas nos van a beneficiar, porque pues nosotros y nosotras somos los usuarios, ¿no? Quienes vamos a usar los servicios públicos. Y como yo siempre digo, o sea, la accesibilidad no solamente beneficia a las personas con discapacidad. O sea, si tú pones una rampa, pues vas a beneficiar a personas que usan coches de bebé, o si de repente tú te lesionas y necesitas usar una silla de ruedas por 2 días, pues igual la accesibilidad te va a beneficiar. Entonces, en ese sentido, también hay que pensarla así, ¿no? Como una accesibilidad que beneficia a todos y todas. Y en principio también que se piense en diseño universal, ¿no? Si vamos a ejecutar, pues, obras, pensar en que estas obras deberían beneficiar a todas las personas, ¿no? Porque finalmente lo que encarece mucho los costos es que después, cuando ya la obra está hecha, pues nos ponemos a adaptarla, cuando la idea es pensar desde su origen en la diversidad para todos y todas. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por tu intervención. Ahora vamos a escuchar la intervención de Ángel Calero. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrea. Creo también que es necesario que, de hecho, se piense en espacios públicos previo a la concepción del espacio público y durante la concepción del espacio público y con la participación de los ciudadanos, de personas con discapacidad, en general todos, para que justamente no suceda lo que ella resalta, ¿no? Que hay, muchas veces hemos visto también que ahora termina y recién cuando termina consideramos cómo puedo adaptar lo que ya existe a lo que debería ser, ¿no? Cuando si te permites hacer la participación ciudadana y con esta visión de diversidad, ya debería estar considerado. Creo que también podríamos, si se me ocurre, podríamos replicar lo que la iniciativa de la ONU, ¿no? Que tiene Block by Block, que es, por ejemplo, que permite o invita a una población al momento de crear el espacio público, los invita a decir, ya, ¿qué necesitan? Y necesito que me digan qué necesitan y además que lo plasmen mediante este juego Minecraft. Eh, Mediante este juego Minecraft me plasmen qué es lo que necesitan concretamente y también consideran sus necesidades particulares y generales, ¿no? Creo que con esta visión y este tipo de cosas que permiten justamente la interacción de todos los ciudadanos, vamos a tener un enfoque y espacios públicos para el disfrute pleno de todos, tengas o no tengas discapacidad, que es el fin de la accesibilidad, ¿no? Un disfrute general y un disfrute de la población en total. Muchas veces se suele decir, y creo que es bonito, que se diga de que, por ejemplo, en el enfoque social de la discapacidad te dice no hagas nada para las personas con discapacidad sin considerarlas de ellas. Yo lo cambiaría un poco y diría, no hagas nada por los ciudadanos sin considerar a los propios ciudadanos que compramos todos, ¿no? Creo que eso es lo que nos hace falta. Este enfoque de diversidad al momento y previo a la concepción del espacio público.
Esa sería mi intervención, Fabián, con eso cierro. Muchas gracias, Ángel. Ahora sí, le damos también el pase a Mariale para que pueda responder esta pregunta. ¿Qué tal? Bueno, como lo comentaba Andrea, efectivamente tenemos normas técnicas ya hoy en día. Creo que las normas han ido evolucionando ya hace como más de 5 años atrás. Creo que podríamos decir que una de las propuestas era mejorar las normas técnicas, pero hoy en día ya es una realidad. No solamente las normas técnicas en edificación, sino también tenemos normas en el marco de las buenas prácticas, como las normas técnicas peruanas, ¿no? Entonces creo que dentro de estas normas, creo que ya lo hemos llegado a prácticamente a tener una base ya sólida en la parte técnica. Lo que sí faltaría de repente es que, bueno, no dejar de lado el tema de sensibilización, las capacitaciones, que siempre tiene que ir de la mano en todas las actualizaciones normativas, ¿no? Y no solamente normativas, sino también en la hora de la implementación, siempre ir a hacer un acompañamiento de las personas o de los mismos usuarios. ¿Por qué? Porque todas las normas pueden ir actualizándose, pero por ejemplo, si lo aplicamos en nuestro territorio, puede ser que hay normas que se han homologado de otros países que de repente no se acondicionan a nuestra realidad, de repente no se acondicionan, y como lo mismo que no se han realizado pilotos antes de poder implementarla. Entonces, ese acompañamiento va a permitir qué tanto podemos mejorar incluso en temas de la calidad de las implementaciones, ¿no? Hacer algunas mejoras para mañana más tarde próximas actualizaciones, ¿no? Un ejemplo básico, como en el caso del Metropolitano, cuando recién llegaban los pisos polotáctiles, ¿no? Los usuarios desconocían ese tipo de elementos, y para ellos era un estorbo, ¿no? Pero si se hacía un acompañamiento y les ibas explicando, para ellos poco a poco ya ellos se iban acostumbrando y conocían que realmente el piso polotáctil les va a ayudar a guiarse, ¿no? Igual con los planos tácticos y otros elementos que de repente poco a poco ya se está teniendo en cuenta en las normas, en la parte técnica en nuestro país, ¿no? Lo que sí me ha gustado la idea de Ángel, que podría ser la participación a través de Minecraft, ¿no? Donde pueden participar los mismos usuarios de cuáles son las necesidades, qué es lo que quieren, y no está muy alejado de la realidad de lo que hacen la participación, lo que hacen las municipalidades, ¿no? El presupuesto participativo, donde invitan a toda la población, a sus vecinos, para ver los proyectos que tienen en mente las municipalidades, ver cuáles son la viabilidad de los proyectos que se van a implementar. ¿Por qué no los gobiernos locales no solo dedicarse a hacer la publicidad de sus vecinos, sino también enfocarse en la población con discapacidad de su distrito, de su jurisdicción, ¿no? Si bien es cierto, de repente hacen la convocatoria, pero no todas las personas con discapacidad o movilidad reducida van a ir a la institución, al local, para poder participar de ellos debido por transporte o etcétera razones, ¿no? Entonces, los gobiernos locales deberían de repente realizar otro tipo de incentivos, de repente colocarles movilidad. Por ejemplo, San Borja tiene una movilidad accesible que les permite trasladar a la población a diversos servicios que brinda la municipalidad, pero dentro de su jurisdicción. Entonces, ¿por qué no también que ese tipo de iniciativas se contacten las demás municipalidades, ¿no? Para que puedan participar de ello. Ahora, de la misma manera, ¿por qué también no a través de las facultades de arquitectura, no realizar una especie de workshop para que puedan realizar, no sé, en convenio con alguna municipalidad, en convenio con las entidades privadas que ahora están poniendo o sumándose bastante en esta temática, no hacer una especie de workshop con los estudiantes, generar algunas alternativas o propuestas de solución, y sobre todo siempre validándolo y para que participen también las personas con discapacidad, ¿no? Eso va a sumar bastante que todo proyecto se acomode a las necesidades de la población objetivo, ¿no? La verdad que felicito la iniciativa de Ángel, porque me pareció una idea brillante, que ahí nomás es donde dije, ¿por qué no hacerlo también con una especie de workshop en las conferencias, en los eventos o los congresos nacionales de la academia, ¿no? Y bueno, otro mecanismo creo que podrían hacer incentivos, ¿no? Como el programa de incentivos que realiza el MEF, por ejemplo, ¿no? O premios nacionales,
En el caso del MEF, el sello municipal también hace ese tipo de mecanismos de incentivos para que los gobiernos locales puedan ejecutarlo dentro de su jurisdicción. Si bien es cierto, los espacios públicos, quienes realizan estas intervenciones son las municipalidades, ¿no? Y a veces uno de las limitaciones de ellos es el tema presupuestal. Entonces, generar este tipo de incentivos creo que va a ayudar en poder visibilizarse más proyectos dentro de cada distrito, ¿no? También puede existir a través de algún ministerio, a través del CONADIS o vivienda, ya o en alguna institución, pueden hacer premios nacionales, ¿no? Concursos nacionales. Por ejemplo, lo que hace en España el premio, bueno, antes se llamaba el premio Reina Sofía, hoy dice Reina Leticia, ¿no? Que incluso en nuestro país han participado. Por ejemplo, Miraflores ganó un año el premio Reina Sofía, que era la gestión municipal en acciones en materia de accesibilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué en vez de que nosotros busquemos premios internacionales, por qué no generarlos dentro de nuestro país, ¿no? Bueno, eso es algo, un pequeño de mis aportes. Gracias. Gracias, Mariale. Mencionando el incentivo del MEF, me recuerdo un incentivo que había en la Meta 20, donde se reconocía el trabajo de la municipalidad en promoción de las escuelas deportivas para personas con discapacidad. La Meta 20, me acuerdo hace unos años atrás. Ahora sí le vamos a dar el pase a Juan Carlos Rivero para que pueda intervenir en esta pregunta. Fabián, entonces, atendiendo la pregunta número 3, que está relacionada con los retos para promover la participación de las personas con discapacidad en la construcción y diseño de las ciudades. A ver, ahí, bueno, yo les diría que uno de los primeros retos es identificar o crear, mejor dicho, cuáles son las condiciones para que las personas con discapacidad y sus organizaciones puedan participar en estos espacios de políticas públicas. Es un gran reto que nosotros todavía nos estamos haciendo cargo. Y esto tiene que ver, primero, porque hay organizaciones de la sociedad civil que no necesariamente van a terminar representando los intereses de los colectivos. Hay organizaciones de la sociedad civil que tienen como una mirada muy personalista o intereses más individuales y no tan colectivos. Y realmente creo que ahí hay todo un espacio para construir una estructura de sociedad civil que de alguna manera puede englobar o conglomerar realmente a los distintos colectivos. Eso por el lado de la estructura de sociedad civil. Ahora, por el lado de cómo creamos condiciones para la participación, otro gran reto. Creería que ahí lo que nos puede servir, que es algo que nosotros estamos trabajando, es a través de los portavoces, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo llegamos a las personas con discapacidad? A través de portavoces o a través de agentes que realmente tienen capital social construido y de alguna manera a través de ellos se genera la confianza para que las personas con discapacidad o las organizaciones que realmente representan colectivos participen. Un caso concreto, las oficinas municipales para la atención a las personas con discapacidad, que son oficinas que se instalan en la municipalidad distrital, que realmente lo que hacen es, bueno, ofrecen un conjunto de orientaciones y servicios dirigidos a las personas con discapacidad. Estas personas que trabajan en estas oficinas están en constante interacción con las personas con discapacidad, al menos al nivel territorial local. Entonces, creería que para mí, uno de los retos tiene que ver con cómo aseguro convocatoria, o sea, cómo llego, cómo difundo, cómo aseguro y cómo aseguro una buena convocatoria. Es decir, cómo más allá de la pancarta, más allá del correo, etcétera, aseguro que las personas vayan a mis eventos. Y en el marco de la pandemia, más aún. Entonces, ahí creo que hay como grandes retos en términos de cómo hacemos para que finalmente se genere una efectiva participación ciudadana o de las personas con discapacidad. Creería también que algo que nosotros tendríamos que avanzar, bueno, desde CONADIS nosotros estamos haciendo una directiva que regule el proceso de consulta de las personas con discapacidad, donde estamos estableciendo distintas etapas, pero una que también es muy importante tiene que ver con
la accesibilidad, como lo han mencionado los colegas, que va más allá de la accesibilidad física y sobre todo la accesibilidad comunicacional en este caso. Hemos tenido experiencias de entidades que finalmente publican en el Diario El Peruano por 30 días y no hacen ningún tipo mayor de comunicación. ¿Cómo llegamos entonces a las personas con discapacidad que probablemente no frecuentan o sus canales de comunicación no son el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Entonces ahí también hay como toda una lógica de desde el usuario, desde la persona con discapacidad, entender los canales de comunicación que utiliza y obviamente está cantado, tiene que ser en formatos accesibles, ¿no? Tiene que haber un diseño universal en todo el proceso de construcción, de construcción colegiada, de construcción consensuada. Otro elemento más en relación a el no condicionamiento, ¿no? Muchas veces nosotros desde nuestra posición para aprobar algo, queremos como llevar a las personas a que opinen favorablemente, ¿no? Cuando en realidad la neutralidad, ¿no? Es sumamente importante, porque en tanto no haya neutralidad, entonces realmente no vamos a recoger esas necesidades, esas expectativas que tienen las personas con discapacidad respecto, por ejemplo, a la construcción y diseño de ciudades, ¿no? Entonces, allí también hay todo un trabajo por hacer en términos de cómo aseguramos que los facilitadores o las facilitadoras que están en estos espacios, una vez que ya se convocaron a las personas con discapacidad, para que finalmente, primero, generen condiciones de confianza y las personas puedan hablar, bueno, puedan comunicarse, pero segundo, que esa comunicación sea, ¿no?, con libertad. Y cuando me refiero a libertad, me refiero a la seguridad psicológica para que dentro del lugar en el que están puedan realmente expresar con veracidad sus deseos. Con ello estaría yo cerrando esa pregunta. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, ¿verdad? Ahora, como saben, este evento está siendo transmitido. Tenemos algunas preguntas del público, de los participantes. Eh, Voy a leer las preguntas y cualquiera de ustedes podría intervenir respondiéndole a la persona que hace la pregunta. Tenemos dos preguntas. Primero, a Sai Moscoso. ¿Qué recomendación le darían a una persona recién graduada de arquitectura que quiera especializarse en la accesibilidad o arquitectura universal? ¿De qué forma podría iniciar? Ya que no hay muchos máster o especializaciones del tema. Es una. Luego nos pregunta Sergio Angulo, ¿qué opina de la accesibilidad de las estaciones del Metropolitano? Cualquiera de ustedes puede responder brevemente a ambas preguntas. Tenemos a Mariale con la mano levantada. Mariale. Sí, quería responderle a Aiza Moscoso. Bueno, me identifico porque yo también en una etapa quería también buscar especializaciones, cursos, y lamentablemente en nuestro país en esa época no existía. Les recomendaría, si están interesados en la temática, buscar algunos cursos, especializaciones, ahora que hay bastantes especializaciones online, ¿no? Que podrían buscar algún curso que les interese, ¿no? En Lima ya existe un instituto de accesibilidad que también podrían optar por algunos cursos, especializaciones que brindan. En el caso de, por ejemplo, Ecuador, que es similar al CONADIS, el de MEDIS, no recuerdo muy bien, pero en Ecuador sí brinda también algunas capacitaciones o cursos online que siempre se van aperturando, ¿no? En Brasil también, que es también parecido al CONADIS, pero en Brasil, que también realizan este tipo de cursos que se van abriendo por etapas con diferentes módulos. Entonces, sí les recomendaría que puedan indagar, investigar, utilizar internet para que puedan buscar algunos cursos que realmente te van a ampliar la mirada, ¿no? Sobre todo a los chicos que son estudiantes de arquitectura, que
Si bien cierto en la currícula todavía no se enfocan mucho en la temática, pero poco a poco con esa nueva mirada, no solamente de especialidad de arquitectura, sino también a otras carreras como Derecho, Educación, van a poder implementarlo desde el ámbito de sus carreras, ¿no? Lo otro es que de repente puedan aprovechar que siempre sacan en diversas instituciones prácticas preprofesionales, voluntariados. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé como voluntaria en el CONADI, ¿no? Y poco a poco es que empecé a interesar bastante en la temática, ¿no? Esa es mi recomendación para AISA. Muchas gracias, Mariale. ¿Alguno de ustedes se anima a responder las dos preguntas ya mencionadas? Bueno, creo que nos quedamos con la intervención de Mariale. Yo Muchas puedo, gracias. Fabián. ¿Sí? Sí, me gustaría comentarle un poco a Josefina también sobre la diversidad humana. Ya estoy. Justamente, Adelante. justamente hace hace unos años, incluso la norma de accesibilidad universal se llamaba accesibilidad para personas con discapacidad, ¿no? Y después se modificó porque obviamente las mismas condiciones o limitaciones, las condiciones de accesibilidad que eran orientadas a las personas con discapacidad, se reconocieron que también eran utilizados por las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, después se modificó como la norma de accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores. Hoy en día, este enfoque ha cambiado totalmente, ¿no? Justamente respetando la diversidad humana, porque no solamente estamos hablando de personas con discapacidad, adultos mayores, sino también a toda la población que está dentro o considerados como población con movilidad reducida, que entra el adulto mayor, entra la madre con coche, ¿no? O personas con paquetes que están caminando, ¿no? Diferentes limitaciones que con o sin discapacidad, prácticamente estas condiciones le van a ser útiles, ¿no? Por eso es que hablamos ya en el marco del diseño universal. Entonces, por ello es que ahora hablamos de una accesibilidad universal, ¿no? No solamente orientado a un sector o un público, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversidad humana es poder aceptar a toda la población dentro de bajo este marco, ¿no? Entonces, con ello podría contestar la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Mariale. Vamos a ir finalizando esta conversación, esta presentación de información allá. Agradecer la participación de ustedes, los panelistas. Sé que en estas horas es un poco complicado a veces conectarse, pero se valora cada tiempo ustedes que nos han dedicado en esta oportunidad y esperemos que este sea un punto de nuevo comienzo o de una mejora para las personas con discapacidad. Ahora les voy a dar el pase a Elia. Ella nos va a hacer unos apuntes finales y muchas gracias. Sí, muchas gracias, Fabián. Muchas gracias también a cada uno de nuestros panelistas que el día de hoy han hecho que este evento realmente ponga en la mesa un tema que no se pone como muy visible, ¿no? El tema de discapacidad y espacios públicos. Agradecerle a Mariale, a Ángel Calero, a Fabián, nuestro moderador, a Juan Rivero del CONADIS, a Andrea Burga, una capa en las redes sociales también. Hoy día hemos tocado temas bastante interesantes. Yo estoy muy feliz con cada uno de los aportes, me llevo bastante aprendizaje también. Y quiero señalar y destacar algunos puntos relevantes. Por un lado, la participación de algunos panelistas cuando mencionaban la importancia que tiene la participación de los usuarios en el diseño de los proyectos, adaptar también los mecanismos de participación a las necesidades que tienen las personas con discapacidad, crear incentivos muy relevantes para que de esa forma se implementen políticas públicas más sostenibles y de esa forma también se repliquen en otros lugares. Entonces, muy agradecida por cada uno de esos comentarios. Yo estoy segura que en la medida en que nosotros
podamos diseñar ciudades, diseñar espacios públicos pensados en las personas más vulnerables. Definitivamente van a ser espacios más seguros para todos y todas, y también espacios inclusivos, claro que sí. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, y quiero también invitarlos a que puedan acercarse un poquito más a la cámara. Vamos a tomar una pequeña fotografía para retratar este momento tan especial. Voy a contar a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Listo? Si el equipo también me está ayudando tomando las fotografías, sería un éxito. Y bien, eso quería comentarles. Ahora sí, muchas gracias. También llegamos gracias a este evento, gracias a la participación de la Asociación UNACEM, de PUC, RPP, RIMAC Seguros, Enel X, Uber, Lima Expresa, Didi, DP World y la Embajada de Estados Unidos. Muchas gracias a cada uno de nuestros socios que hacen posible estos eventos. Y del mismo modo, ahora sí, quiero comentarles también que el informe con todos los datos que ya ustedes han podido ver en esta presentación ya están disponibles en nuestras redes sociales, en Facebook, en la página web sobre todo, y ahí ya les están pasando en el chat también el link para que puedan acceder. Entonces, un éxito completo, muchas gracias a nuestros panelistas. Ahora sí, vamos con los siguientes anuncios protocolares y parroquiales que tenemos el día de mañana. A ver, Lucas, si me ayudas, por favor. Perfecto. El día de mañana tenemos un panel muy interesante sobre transformación de la movilidad urbana, acciones en pro de la movilidad urbana en bicicleta. Este panel está conformado por Jenny Samanés de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Pamela, Vanessa, y ahí Mariana Alegre también va a estar moderando el panel. Entonces, nos encontramos el día de mañana a las 10:30 de la mañana. No sé si tenemos algún otro panel. Tenemos también el panel de Ciudades a la Medida, proyectos e investigaciones seleccionadas. Ahí se van a estar presentando un conjunto de investigaciones bastante relevantes. Por un lado, se va a estar presentando el análisis de los murales urbanos y la identidad cultural de los muralistas en Lima Metropolitana, la experiencia del Laboratorio Lima y el programa de capacitaciones en accesibilidad también va a estar presente. ¿Algún otro panel más a mi equipo? Perfecto. También vamos a estar teniendo el panel el día viernes 12 de noviembre, desde las 4 de la tarde, defendiendo a la ciudad, casos de interés público de la Clínica Jurídica de Ciudades Sostenibles, donde nos va a estar acompañando un conjunto de especialistas en distintos espacios, ¿no? Sea de ONGs y también de la sociedad civil y espacios gubernamentales. ¿Tenemos algún otro panel más? Si me ayuda el equipo. Perfecto, el día viernes también estamos presentando el panel de ciudadanía activa, planteando soluciones desde los barrios a las 7 de la noche. Ya saben que cada uno de estos paneles ustedes pueden inscribirse directamente en la página web, y en el Instagram también está el link para que puedan ingresar a la sala Zoom, o en todo caso seguirnos por las redes sociales. Si no hay más, al equipo. Perfecto, entonces cerramos este taller muy interesante, el taller de parques accesibles que se va a desarrollar este sábado 13, las inscripciones están totalmente abiertas, es de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y tenemos también el taller de nuestra salud mental, el espacio público y los otros. Este se va a desarrollar también este sábado 13, de 4 a 6 de la tarde pueden inscribirse, todas las inscripciones son totalmente gratuitas y accesibles para todos ustedes. Y de esa forma culminamos entonces. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a todos los espectadores que han estado siguiéndonos por las redes sociales y los que han estado también en la sala de Zoom. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Nos seguimos con la jornada del Foro Ciudades Como Vamos hasta el 26 de noviembre. Entonces, un abrazo enorme a todos. Hasta luego. Gracias.